En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: las grandes promesas a los vencedores en Tiatira. Apocalipsis capítulo 2 versículo 25 al 29. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, según el versículo 25 de Apocalipsis capítulo 2.
Aquí nos encontramos con una referencia a la segunda venida de Cristo. El acontecimiento de la segunda venida constituye el más ferviente estímulo para todo aquel creyente que dé testimonio de su fe en el Señor Jesucristo en un mundo donde las tinieblas aumentan cada día. Además, el Señor exhorta a este remanente de creyentes a retener con firmeza lo que tienen, es decir, que continuarán dando testimonio de su fe en Cristo sin desmayar. No todo está perdido en la iglesia de Tiatira. Pese a toda la persecución de los pecados de Jezabel y las profundidades de Satanás y la práctica de la falsa profecía, el juicio provocado por comer cosas sacrificadas a los ídolos y los que cometen fornicación, contra todo eso, había cierto número de cristianos que sí eran fieles al Señor. Pero, ¿qué es lo que debemos retener? Y para refrescar la memoria, lo que debemos retener es la corona de la vida, mantenerme en el primer amor, comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, tener tu candelabro o lámpara encendida, comer del maná escondido y recibir la piedrecita blanca y el nombre nuevo. Creemos que en este punto, a donde hemos llegado con este análisis a las cartas enviadas a las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis, que en este caso esta es la 4ª carta, del cual Jesús no tolera y desaprueba contundentemente, ya que usted ha valorado su alma y ha entendido que Dios quiere un compromiso serio y no es para juzgar. ¿Debo ser cristiano o no? ¿Debo seguir a Dios como aquel Dios amoroso y compasivo? Y también debemos saber que Dios se enoja con sus hijos, y al que ama lo castiga por amor, según Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Y también dice en Hebreos capítulo 12 versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y que además es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12 versículo 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Debemos entender que Dios es así, y de alguna manera nosotros tenemos que seguir adelante, viendo y mirando hacia adelante con todas estas grandes promesas. Lo animamos a usted que siga adelante amando al Señor y a la iglesia donde usted pertenece, pues como hemos comprobado, tal vez su iglesia no sea la perfecta. Recuerde que en las 7 cartas hay iglesias aprobadas y también desaprobadas por Dios. Las cartas enviadas por medio de Juan a los apóstoles tienen características comunales y también personales, refiriéndose a cada individuo. Amado hermano en Cristo, usted que dice pertenecer en una congregación, puede ser que encaje en alguna de estos 7 tipos de iglesias nombradas en el libro del Apocalipsis. Su iglesia, del cual usted se congrega, podría ser una de ellas. Así está escrito, y además hemos encontrado algo interesante, y hemos descubierto que ninguna iglesia es perfecta. Entonces, con todo eso, usted no se deje engañar cuando se le diga: esta iglesia es la mejor de todas. Desde ahí usted podrá ver la vanagloria. No viene de parte de Dios, porque toda la gloria es de Dios y no de los hombres. Me dirijo hacia usted con todo el respeto que merece,
y que conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesús, no confíe en vanas palabras. Usted verá que al final no es la iglesia en la cual te congregas es la que te va a salvar. Lo que realmente te va a salvar es tu compromiso real y sincero y personal con Dios, dando el buen testimonio que usted ama al Señor y que también ama su alma para que sea salva y coronada. Además, ser levantada en el día del arrebatamiento de la iglesia. Estas cosas las decimos porque como en toda iglesia habrá también 7 tipos de personas que encajará con todo lo relacionado a las 7 cartas enviadas a la iglesia de Apocalipsis. Puede ser usted o yo, hablando individualmente, encajemos como tal en una de ellas, pero las promesas son grandes. Recuerde, aunque haya cosas malas en iglesia, pero como usted ama al Señor, no las practicará. El abstenerse hará que el Señor le diga, bienaventurado eres. Porque el Señor nos aconseja de esta manera. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Obsérvese muy bien. Nuestro Señor nos llama a vencer en este versículo. Se asocia como valorar lo que Dios nos ha confiado. Y es su palabra bendita y sagrada de Dios. Aparte de eso, nuestro Señor dice, mis obras, y no las obras satánicas homenajeadas al culto de la adúltera Jezabel. Y la frase hasta el fin probablemente se refiera a la venida del Señor en gloria. El cristiano es responsable de mantener una vida de fidelidad y de obediencia al Señor hasta que Él venga por segunda vez a la tierra desde las nubes, o bien hasta que Dios lo llame a su presencia. Y esto significa la muerte física. Y la otra gran promesa es que Dios dice en su palabra, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a ver. Sin lugar a dudas, aquí hay una gran referencia de victoria de Jesús sobre sus enemigos. Y hemos encontrado referencias claves en la Biblia, y Dios nos anima a que le pidamos con fe. Salmos capítulo 2 versículo 8 al 9. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Nuestro Señor promete dar al vencedor, es decir, al creyente, autoridad sobre las naciones. En este punto debemos entender que esta es una poderosa promesa, dando a entender que los seguidores de Cristo participarán en su gobierno celestial. Aunque a algunos le parezca algo difícil de entender, esta promesa es la primera referencia definitiva del Apocalipsis. Es el futuro en el reino milenial, a que Jesús ha de establecer cuando regrese a levantar a su iglesia para ser llevada al cielo. Y es allí donde nosotros vamos a estar. Claro, si perseveramos hasta el fin. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Esta es una referencia y es una forma de gobierno de Cristo en el reino que llamamos milenio.
es una promesa y que reinaremos con Cristo un periodo marcado por esta clase de gobierno. Y quiero aclarar algo, aunque no es el tema que estamos manejando, pero no habla de un gobierno terrenal. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Porque ahí no entrará nada malo. En el reino del milenio celestial, según este escrito, agrega, sino solamente a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, según el texto leído anteriormente. Por lo tanto, es preciso que entendamos que en el milenio es un tiempo en el que reinará la justicia, es decir, habrá facultad de juzgar a las naciones. Dentro de las capacidades humanas, no se puede juzgar a nadie lleno de justicia verdadera. Y esto, según dice la palabra de Dios, son los que no han sido marcados por la bestia, los que no hayan adorado su imagen. Estos son los que van a gobernar. Dios juzgará el pecado en la tierra. Por eso dice la palabra, Apocalipsis capítulo 20 versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Significa que la muerte seguirá estando presente, pero los nuevos cielos y la nueva tierra reflejan una situación en la que morará la justicia, y ahí no entrará nada a excepción de lo que es justo, puro y bueno. Nuestro Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el vencedor se unirá a Cristo para destruir a las naciones que se oponen a Él. Y esto está escrito en la palabra de Dios. Y a esto a los fieles en la iglesia de Tiatira le añade otra gran promesa. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 27, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Jesús dice, con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Significa juicio. Como vaso de alfarero serán quebradas, dice el Señor. Es decir, la combinación del mal será destruido en aquel día, y describe una acción violenta. Serán quebradas. Y esto significa estrellar, hacer pedazos, triturar, quebrar y desmenuzar a las naciones rebeldes, que serán como un frágil barro de la tierra, que será totalmente pulverizado por el poder del Mesías triunfante. Así que entendemos algo, que su segunda venida será diferente, y Jesús no vendrá de manera pacífica. No viene para salvar, sino para juzgar. No vendrá con una vara de pastor para dirigir a su rebaño, sino que vendrá con una vara de juez. Las naciones rebeldes serán quebradas como vaso de barro. Amén, gloria al Señor, alabado sea su nombre. Y la otra gran promesa a los fieles de Tiatira dice,
como yo la he recibido de mi Padre, según el versículo 27 de Apocalipsis capítulo 2. Y aquí encierra esta promesa dando a conocer a Jesús, la fuente de poder que se origina del Padre, Jehová Dios el Todopoderoso, quien ha dado al Hijo toda la autoridad para juzgar. Porque la misma palabra dice en San Juan capítulo 5 versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Y como también está escrito en Salmos, capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Y analizamos la siguiente expresión, he recibido, según el versículo 27 de Apocalipsis capítulo 2. Y esto significa una acción dada por Jehová Dios de los ejércitos, el Padre Celestial, cuya autoridad y poder son para siempre. El resultado de la muerte y resurrección de Jesús ha delegado un poder derramado permanente sobre el vencedor, que también compartirá con el Rey de Reyes y Señor de Señores la victoria sobre las naciones rebeldes. Y de esta manera el Señor promete algo muy interesante. Y le daré la estrella de la mañana, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 28. Vamos a ver. Y para entender esta poderosa palabra, adentrémonos en las Escrituras y busquemos una referencia que nos indique o nos dicte el significado correcto. La estrella mencionada aquí se refiere a la misma persona de Cristo, porque él mismo se identifica a sí mismo diciendo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. No nos podemos confundir. Recuerde que también Satanás tiene un nombre según la palabra de Dios, y a este se le llama Lucero, hijo de la mañana. Hay que diferenciar, y esto está escrito en Isaías capítulo 14 versículo 12, refiriéndose a Satanás, cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Según dice la Biblia, y para dejar especificado y claro esto, la estrella de la mañana se refiere a Jesucristo, y el lucero, hijo de la mañana, se refiere a Satanás, que éste cayó desde el cielo como un rayo. Y esto también está escrito. Cuando Jesús había enviado a los 70 a predicar, y estos al ver las maravillas regresaron alegres, porque decían que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, y por eso venían con gran gozo. Lo más importante destacar aquí es que nuestro Señor Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entendemos que nuestro Señor vio esa gran caída porque Jesucristo, Él ya había estado en el cielo antes de venir aquí a la tierra, porque la Biblia lo dice según San Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y cuando habla del Verbo, se refiere al Salvador del mundo, a Jesucristo,
Entonces cabe hacer una pregunta. ¿Cómo vio Jesús caer a Satanás del cielo? Y al parecer Jesús ya había estado allí según lo que está escrito en San Juan capítulo 1 versículo 1. Y lo podríamos traducir como una luz, o un lucero, o como una estrella caída, o como una estrella fugaz que descendía del cielo para la tierra, y que al caer, todo su esplendor se apagó. Cuando fue expulsado del cielo a la tierra, bajó como un rayo, y la Biblia nos habla de cómo ocurrió. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. La estrella de la mañana. Mientras que Jesús brilla como el sol resplandeciente, que traduciéndolo significaría también el sol que nace del este cada mañana. ¿Por qué? Lo repetimos una vez más para dar una explicación clara. Lo dice la palabra de Dios. Analicemos. ¿Qué significa estrella resplandeciente? Y la respuesta las encontramos en la misma palabra de Dios. En el principio de creación, Jehová Dios creó los cielos y la tierra según Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 3. Sea la luz y fue la luz. Y en Génesis capítulo 1 versículo 8 dice, creó el firmamento y lo llamó cielos. Y en Génesis capítulo 1 versículo 14 al 16 creó las lumbreras. Y dijo Jehová, haya grandes lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Lumbrera mayor para el día el sol, lumbrera menor para la noche la luna, y también hizo las estrellas. Partiendo desde la creación, entender dicha frase, la estrella de la mañana, nos da una referencia clave de la gloria divina de Jehová Dios en su obra de la creación. Todos los astros tienen su propia luz y tienen su función principal como una obra majestuosa del Todopoderoso, pues podemos distinguir una cosa de otra. El sol es como una estrella que brilla durante el día, pero al comenzar cada día nace del este cada mañana. ¿No es maravilloso esto? Ver la luz del sol cuando usted se levanta cada mañana y contempla la luz intensa, radiante y cálida que el sol nos brinda cada mañana, dando ese saludo muy especial y que a medida que pasa el día nos llena de calor abrasador cuando el cielo está totalmente despejado, y que al verlo directamente con nuestros ojos, no podríamos estar ni siquiera un minuto viéndolo directamente, porque quemaría los ojos por el gran intenso calor que produce. Ahora miremos la luna. Esta produce una luz más delicada, con un toque muy especial, de elegancia decorada alrededor de ella, una alfombra de estrellas resplandecientes, que brillan con una luz singular en medio de la oscuridad. Traduciéndolo al lado espiritual, hablando meramente de Jesús como la estrella de la mañana, Jesús tiene una apariencia muy especial como el sol, según lo describe la Biblia, porque dice, su rostro resplandece como el sol, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 16. Cuando el apóstol Juan de Patmos tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesús, no pudo contemplar su rostro detalladamente, sino que dijo que su rostro resplandecía como el sol. Según Apocalipsis capítulo 1 versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Entonces, para entender dicha frase, la estrella de la mañana es una referencia a la gloria que envuelve a Jesucristo con poder, que es más brillante que la luz de la luna, el sol y junto con las estrellas en el firmamento. Esta luz resplandeciente es la misma presencia del Todopoderoso, que será como una lumbrera que iluminará a los redimidos en el reino por siempre. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. También encontramos otra escritura. Dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, con estas claras características, no tenemos ninguna duda que Él mismo es y será por siempre la estrella de la mañana. Amén. Gloria al Señor. Te alabo, mi Cristo, por esta hermosa revelación de tu palabra. Y esta misma luz que irradia como estrella resplandeciente es la misma luz que iluminará a los redimidos en el gran día de Dios, la cual nos distinguirá, nos hará diferenciar de los astros o las luces que podemos ver naturalmente, sino que será una luz sobrenatural. Al final, esto viene a ser una comparación de lo que experimentaríamos en un futuro no muy lejano. Todo lo describe la palabra de Dios con detalle, porque también la Biblia nos revela algo más. En la visión de Daniel junto al río, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y la misma idea surge con Jesús cuando dijo, y resplandecerán como el sol. Según San Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ambos versículos contemplan la realidad del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de modo que la estrella resplandeciente de la mañana es también la promesa que en el reino los justos han de brillar como estrellas. En el mundo venidero, la gloria de los redimidos se manifestará universalmente y brillarán con la gloria que proviene solamente de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y al final, como en todas las otras cartas, el Señor advierte, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, según el versículo 29 de Apocalipsis capítulo 2. Nuevamente el Espíritu Santo de Dios habla exhortando a la iglesia, al pastor, a los líderes, al creyente y a todos nosotros nos dice que todo aquel que venciere hasta el final de la trompeta o hasta el último suspiro de su vida, dice que las bendiciones las recibirán los que fielmente sean vencedores en Cristo Jesús.
Y esto significa que el vencedor, si lo hablamos bíblicamente, es decir, que es alguien que por gracia de Dios, recibida mediante la fe en Cristo solamente, y ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás, que también rodeado de gran oposición y rebelión, los vencedores se niegan rotundamente a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y este es el mismo llamado que aparece en las 3 cartas analizadas anteriormente, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo. Estas promesas y advertencias son necesarias para nuestra vida espiritual individual, sea como sea a nuestra iglesia local. Y se refiere también, si lo escribimos a Éfeso, nos dice: no permitas que se enfríe el amor por Jesús y arrepiéntete. A la iglesia en Esmirna le dice: no temas por lo que vas a padecer por causa de mí. A la iglesia de Pérgamo le dice: no niegues mi nombre ni tu fe y arrepiéntete. Y a la iglesia en Tiatira le dice: no toleres el adulterio de Jezabel, que es el personaje central de esta iglesia. Y les dice a que se mantengan con integridad sus principios morales y espirituales en relación con nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, seguiremos analizando las demás cartas con mucho detenimiento y discernimiento espiritual. Y recordemos, estas cartas no solo son para el tiempo pasado, sino para el tiempo actual que vivimos. Es preciso que hoy prestemos atención de la misma manera que lo hicieron durante el primer siglo. La situación en aquella congregación era deplorable, que solo el vencedor prestaría atención a dicho llamado, mientras que el resto de la asamblea de Tiatira tendría que enfrentarse al juicio del Señor. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén.
Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.